Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los asistentes. Como saben, pues cada mes tenemos un webinar especial para ustedes. En esta ocasión, pues muy contentos estamos de manteles largos. Antes de comenzar, pues para los que no nos conocen, quisiera platicarles un poquito de quiénes somos nosotros. Este tipo de eventos, bueno, estos webinars los organizamos a través de iComité, que es un sistema en línea para los comités de ética en investigación. Este sistema les permite llevar a cabo toda su gestión, tanto operativa como administrativa. Y pues una de las ventajas, déjenme platicarles algunos detalles del sistema. A diferencia de otros comités, somos la única plataforma que permite la interacción y la interoperatividad de diferentes comités, como pueden ser un comité de ética, un comité de investigación, un comité de bioseguridad, dentro de la misma plataforma, de modo que pueden sesionar de manera individual o incluso de manera conjunta y pues tener en un solo sistema la operación de 2 o 3 comités para la revisión de ensayos clínicos principalmente. Actualmente, bueno, ya tenemos más de 2 años comercializando el sistema, particularmente en Latinoamérica. Ya tenemos más de alrededor de 15 clientes, de 15 instituciones que utilizan nuestra plataforma. Algunas, la mayoría de ellas en México. También tenemos presencia en Colombia, en Chile. Y bueno, pues esperamos también, además de proporcionarles una herramienta de innovación a los diferentes comités, a través de estos seminarios web, de estos webinars, poder también pues compartir información de valor para su funcionamiento. Y como les comentaba en un principio, estamos pues ahora sí que de manteles largos. Si fuera, ahora sí que si el evento fuera en vivo, pues habría alfombra roja. Déjenme les presento a nuestra oradora del día de hoy. Es la maestra Cela Floiret Borrego. Ella es maestra en estudios filosóficos, actualmente doctorante en neurociencias. Es docente en algunas, bueno, en varias instituciones. En CEI fue donde tuve el gusto yo de conocerla. Fue maestra mía, aprendí muchísimo de ella y bueno, seguramente ustedes también el día de hoy aprenderán muchísimo. Saquen cuadernos y lápices o algo en donde poder anotar, seguro será información muy valiosa y de mucho interés. Y bueno, también es actualmente vocal en un comité de ética en investigación, en un centro de investigación en la ciudad de Guadalajara. Y pues sin más preámbulos, Acela, te doy la palabra. Muchísimas gracias por participar y aceptar la invitación de colaborar en estos webinars que estamos organizando. Ahora sí que, bueno, pues los micrófonos son tuyos. Ay, nada más me parece que Ahí está estás ya. ya. Gracias, Arturo. No, al contrario. Un placer estar con ustedes y contentísima de que me invitaran. Vamos a hablar un tema que pareciera que es un poquito ajeno a los comités de bioética, pero en realidad es en todo lo que nos basamos, ¿no? En los valores. No solo nos basamos en los valores morales como para tomar decisiones cotidianas o decisiones que son muy importantes para nuestra vida, ¿no? Que nos determinan en 1 o 2 días, muchas veces pareciera que determinan toda nuestra vida, ¿no? Alguna decisión que tomamos como con quién nos vamos a casar, si es que nos vamos a casar, si no nos vamos a casar, por qué hemos tomado esa decisión, no sé, todo ese tipo de decisiones que tomamos que pareciera que están sustentadas en un valor social, en realidad están sustentadas por algo que dentro del personalismo se ha comentado mucho y que se llama los valores morales. Quisiera aclarar que voy a hablar no de los valores que se consideran buenos, lo entre comillas socialmente, porque ha dado como un giro, ¿no? Los valores que se consideran buenos en una determinada sociedad a veces no son buenos para otro tipo de sociedades, ¿no? Incluso a veces se pueden contrapuntear ciertos valores, pueden ser opuestos unos a los otros dependiendo la situación social en la que estemos, la situación regional, la geografía, etcétera. Mucho se ha hablado del valor como si fuera uno en general, esto gracias a Televisa, ese comercial, ¿no? Pero se acuerdan que salía antes, no sé ahora, ¿no? Ya no he visto mucho
la televisión abierta, pero antes salía mucho unos spots que decían, tienes el valor o te vale, ¿no? Y hablaban de la amistad, de la honradez, la honestidad, etcétera. Esos siguen siendo los valores, yo les digo a mis estudiantes, son los valores kantianos, de Kant. Immanuel Kant fue un filósofo del siglo XVIII que fue de los pioneros en tratar de averiguar qué era el valor en sí, ¿no? Y él dijo, bueno, el valor tiene que ser algún bien social. Entonces, desde este punto de vista, pues por supuesto que consideramos esto valioso, ¿no? Aunque sea distinto para las distintas sociedades, puede ser valioso, bueno, la amistad, la responsabilidad, etcétera. Podríamos decir que hay ciertos valores que pudiéramos considerar casi universales, ¿no? El valor a la vida, por supuesto, es muy difícil que encontremos alguna región donde no se valore la vida de los seres humanos, ¿no? O de algunos seres humanos en específico. Así las cosas, digamos que desde el personalismo y en específico desde mi postura filosófica personal, pues por supuesto que hay ciertos valores que son bienes sociales. Pero aquí quisiera que nos enfocáramos a otro tipo de valores que se fundan en la persona en sí misma. Para que la persona, digamos, pueda adquirir de cierta manera estos valores como universales o valores sociales, primero la persona tendría que tener ciertos valores que ella aprecie por sí misma, ¿no? Si nunca un niño o, bueno, una persona adulta, quien sea, aprende que la amistad es valiosa, nunca va a considerar o va a honrar a sus amigos, pues, o nunca va a tener amigos. No va a considerar realmente importante el que la relación con otros sea más íntima o más personalizada. Entonces, por eso, sin hacer tanto la introducción, ¿no? Esto es como solo la introducción, quisiera que enfocáramos bien de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar en esta ocasión, pues, en específico, de en qué se fundamentan los valores en la persona, ¿no? Cómo es que una persona adquiere ciertos valores. Y aquí, pues, voy a aclarar, como también luego en clase, como ya les comentaba Arturo, que tuve el gran gusto de tenerlo por ahí. Yo también aprendí mucho de ti, Arturo. Y de todos los estudiantes, pues siempre se aprenden, ¿no? Es como que uno se consagra ahí. No solo se aprenden buenos valores, ¿no? Es como un truco, hay un truco por ahí. Hay valores malos. Pareciera contradictorio, porque diría uno, bueno, es que si es un valor tiene que ser bueno. Digamos que desde el personalismo, como tratamos de enfocarnos a describir a la persona en sí y no únicamente a tratar de decir cómo debería de ser la persona, eso se lo dejamos más en específico para una ética pragmática, nos vamos a remitir mucho más a hacer una descripción de la persona en sí misma. Y entonces, si los valores de la persona fueran únicamente buenos, solo haríamos lo bueno, ¿no? No tendríamos como capacidad de decisión ni de elección, sino que siempre y en todo momento elegiríamos lo que es correcto. Pero precisamente eso les llama la atención a muchos de los iniciadores del personalismo, ¿no? Y hablo en específico de Hildebrand, Scheller y algunos otros que fueron contemporáneos o condiscípulos de ellos, que van en específico, pues como les comentaba, a ver por qué, si los valores son buenos, entonces ¿por qué no solo hacemos lo bueno? Si se supone que el hombre tiene tendencia al bien, y si se supone, como decía Kant, que el niño va tomando responsabilidades y que poco a poco se va dando cuenta de qué es lo correcto, si nos damos perfectamente bien cuenta de qué es lo correcto, entonces, ¿por qué hacemos cosas que se consideran incorrectas? ¿No? Y que incluso uno mismo puede saber que son incorrectas y hacerlas. Entonces, aquí terminaríamos
con lo que decía Platón, ¿no? Platón decía que solo era malo aquel que ignoraba el bien y que bastaba con conocer el bien, darse cuenta que por eso era muy importante ser sabios, porque aquel que era sabio, pues inmediatamente podía realizar el bien o por lo menos al conocerlo iba a tener como las bases para realizarlo. En esta segunda parte a lo mejor sí estaríamos de acuerdo con Platón, ¿no? Desde el personalismo. Por lo menos hay que saber qué es el bien o qué sería conveniente hacer para lograr el bien. Pero a veces ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni somos muy conscientes de nosotros mismos, ni somos muy conscientes de qué es lo bueno, y a veces ni siquiera somos conscientes de nada, ¿no? Entonces nos vamos al peor de los casos. Pero bueno, a lo que me quería referir ahora es que, pues contradiciendo, sobre todo Scheller hizo como mucho trabajo de investigación para poder contradecir a Kant, ¿no? Kant era este gran filósofo, sobre todo conocido por sus trabajos en teorías del conocimiento, ¿no? Él hizo la crítica de la razón pura y, pero también tuvo mucho revuelo sus investigaciones sobre el quehacer práctico, ¿no? Tuvo dos textos, uno que se llamaba Crítica de la razón práctica y el otro Fundamentos de la metafísica de las costumbres o cómo se hace la moral. Y en ese, bueno, hacia grandes rasgos, les quiero decir qué comentaba Kant para entender por qué también ahora lo contradecimos, ¿no? Él decía, pues primero, que todo valor es un bien social y que por lo tanto, sabiendo cuál es el bien social, el niño poco a poco se va dando cuenta de que cuál es la cosa más conveniente que hacer y al darse cuenta de qué es lo más conveniente, lo realiza. Entonces, bueno, aquí hay como dos cosas importantes que podemos contradecir inmediatamente. Primero, entonces el bien o el valor depende de lo que sea bueno socialmente, y si es así, entonces podríamos decir que todas las sociedades hacen lo correcto. Kant, desafortunadamente, solo piensa en su sociedad, que es desde aquel entonces, pues era una sociedad como muy ideal. Él era prusiano, o lo que ahora es Alemania. Entonces, para él, hacer lo correcto, pues era trabajar, levantarse temprano, cumplir con los deberes, ser honrado, etcétera, ¿no? Como los valores tradicionales europeos. Pero lo malo es que él no dice, bueno, llevar a cabo un valor o hacer el bien es llevar a cabo mis valores tradicionales europeos, sino que lo extrapola mucho más allá, ¿no? Al decir, llevar a cabo el valor es hacer el bien de la sociedad. Y entonces, pues no nada más existe la sociedad alemana, ¿no? Existimos muchas otras, pero Kant no se acordó que existían, ya no digo la francesa, ¿no? Pues Latinoamérica pues no existía para él, ni América en general. El caso es que, bueno, ese es uno de los primeros trucos, ¿no? Hay muchos tipos de sociedades. Entonces, llevar a cabo los valores no es lo mismo que hacer el bien social. Quizá el valor último tendría que trascender muchos de los que se consideran bienes sociales, ¿no? Esto me recuerda a otro filósofo que es Kierkegaard, que él decía muchas veces los valores que tiene la sociedad son opuestos a los que tiene Dios, ¿no? Y entiéndase por Dios para no quedar como encasillar, ¿no? A un Dios de la religión cristiana o judía o cualquiera de ellas. Él se refería pues como aquel ideal de bien que podemos tener y que trasciende quizás lo que la sociedad considera como bueno o malo, ¿no? Muchos pudieran considerar, sin meterme en polémicas, malo la homosexualidad, ¿no? Y decir eso se tiene que rechazar y se tiene que dejar. Kierkegaard diría
el hombre que es realmente hombre de Dios, o sea, que se entrega a los valores de Dios, quizás aunque lo apedreen, ¿no? Aunque la sociedad se oponga totalmente a lo que a lo que él cree, él sabe que está haciendo lo correcto, él sabe que está haciendo lo bueno, porque sigue directamente este ideal de bien que trasciende quizás lo que la sociedad le ha impuesto como bien, ¿no? Bueno, y eso como paréntesis, ¿no? Nada más. El siguiente truco de Kant es decir, bueno, además de que los valores son socialmente el bien, y que entonces tendríamos que ver cuáles son los buenos valores en nuestra sociedad y seguirlos, ¿no? El otro punto al que se oponen después los personalistas es que Kant diría que el niño lo aprende pues casi como por ósmosis, ¿no? Como que se le mete en la piel el valor. O sea, primero es como, el niño es como un salvaje, ¿no? Como un troglodita que no sabe hacer nada hasta que va comprendiendo poco a poco. No nos explica bien Kant de qué manera, sino que más que la fuerza de la costumbre de ver a otros que hacen algo o que dejan de hacer algo, es entonces cuando dice los niños con esa fuerza de la costumbre de ver que los demás hacen el bien, pues ellos inmediatamente, ¿no? Adquieren el bien y adquieren el valor de la realización de ese bien. Entonces diríamos, bueno, aquí mismo en Kant pudiera haber una contradicción, ¿no? A la hora que me necesiten interrumpir o si hay preguntas o lo que sea, adelante, ¿eh? Porque si no, yo me suelto. Este, Muy bien, tenemos aquí ¿Sí? una mano bueno, alzada. Yo iba a dar espacio al final, pero si tú estás de acuerdo, Acela, Sí, cómo podemos. no, quizás para que no luego el tiempo se nos puede comer y ya no habrá oportunidad quizás, ¿no? De tiempo para preguntas. Sí, adelante. Claro, le doy la Alejandrina Arriata. No sé si gustas extender tu pregunta. Alejandrina. Se cansó y se No, fue. se fue. Muy bien. Bueno, continuamos, Acela. Muchas gracias. Ok, bueno, si regresa, pues con gusto respondemos. Bueno, que Adelante. les comentaba que no nos explica pues del todo Kant, más que él dice por medio de la fuerza de la costumbre de ver a los adultos, pues los niños se van acostumbrando a realizar ciertas tareas al estarlas observando y entonces se dan cuenta cuál es el mejor actuar, ¿no? De acuerdo a lo que ven en la sociedad. Entonces diríamos, bueno, es que realmente Kant aquí nos está dando la clave de la percepción, la apreciación y la apropiación del valor, ¿no? Que esta clave sería ver qué hacen los demás, aunque él no lo traslada, no lo extrapola a otro tipo de sociedad como ya veíamos, pero en realidad, digamos que esta misma regla se puede aplicar para cualquier tipo de adquisición de valor, ¿no? Si el niño está viendo con frecuencia eh, que el papá vocifera contra los hermanos, contra la mamá y contra él mismo, y no tiene ningún otro referente de cómo hablarle a los demás, cómo dirigirse a los otros, pues obviamente, digo, no se descubrió el hilo negro, ¿no? Obviamente él se va a comportar de la misma forma, a menos, y ese es como el punto crucial, al menos que él tenga el acercamiento con otro tipo de núcleos sociales donde pueda observar y escuchar otro tipo de comportamientos. Sin embargo, bueno, hay como varias características de las cuales espero que alcancemos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, el referente de la familia es el que tiene más fuerza emocional en los niños y obviamente en el adulto, ¿no? ¿Cuántas veces, digo, al menos yo lo he escuchado muchísimo, decimos que si le preguntamos a alguien, oye, ¿y por qué actúas de esta forma o qué te motivó a actuar de esa manera? Es como muy concurrido el referente de que es que así lo viví siempre en mi familia o en mi familia siempre se supo que eso era lo correcto o así me acostumbraron, ¿no? Es como la frase más común,
así me acostumbraron o así lo he sabido siempre. Cuando recurrimos a una idea de así me acostumbraron o lo he sabido siempre, es que en realidad no hemos parado mientes, no nos hemos puesto a reflexionar si realmente eso a lo que nos acostumbraron o eso que hemos sabido siempre, en realidad lo sabemos o no, pues. O sea, siempre pensamos, si lo he sabido siempre, es que así es. Es como que fuera una verdad inamovible, ¿no? Siendo que en realidad lo que tenemos como verdades que consideramos mejor hechas o más sustentadas es que nunca las hemos pasado por el sedazo de la reflexión, pues. Nunca hemos hecho ni siquiera un ligero escrutinio para saber si esos valores que consideramos o esas costumbres o eso que hemos sabido siempre realmente tiene un fundamento para querer nosotros continuar repitiéndolo, ¿no? A lo mejor una vez que nos pongamos a reflexionar sobre la forma en que, por ejemplo, si yo estuve escuchando todo el tiempo a mi papá, hablándole con groserías a mis hermanos, a mi mamá, etcétera, y que quizás ella respondía lo mismo y mis hermanos también, voy a decir, bueno, es que es lo correcto, es que es la forma de supervivencia, es que así es. Pero si voy a otras casas o de niño tuve la oportunidad de vivir en otros ambientes o incluso, bueno, algunas personas me lo han dicho mucho, perdón que regrese al asunto religioso, ¿no? Pero es como donde más se vive muchas veces. Dice, es que una cosa era lo que yo escuchaba en mi casa y otra cosa lo que me decía el sacerdote en la homilía que hiciéramos. El sacerdote hablaba de respeto y hablaba de que nos tratáramos bien en familia. Y entonces yo me puse a pensar, ah, caray, pues con la familia de mis tíos como que no se hablan así, o con la familia de mi vecino se tratan de otra manera, ¿no? Quizás la problemática es cuando toda una sociedad o un conjunto amplio de personas viven un mismo sistema de cosas o reacción de valores, pues. Estoy pensando en que en mi casa se tratan así, pero también en la casa de mi vecinito, en la casa del otro vecino, y hasta digo, bueno, me va bien porque a nosotros no nos golpean. Digo, estoy hablando como cosas así trágicas, ¿no? Eh, pero digo, no me voy tan trágica de que se mate, ¿no? Una cosa así espeluznante, que desgraciadamente muchos valores así se aprenden, ¿no? También. Pero a lo que me estoy refiriendo en específico es que si en distintos núcleos sociales o núcleos representativos que me rodean tienen más o menos el mismo comportamiento, yo voy aprendiendo que ese es el comportamiento correcto, pues. Hay como ciertas características, y ahora sí me gustaría hablar de ellas, para la adquisición de valores. Primero, hay valores que son como los básicos, sobre los cuales digamos que la cosmovisión de la persona en formación, en este caso un niño, o incluso del propio adulto, es sobre lo cual se va a ir fincando todo el resto de sus valores. Voy a tratar de aclararlo. Ese tipo de valores se llaman fundantes, ¿no? O sea, yo puedo entender en mi casa, puede decir, por ejemplo, hablo de este supuesto hipotético papá vociferador, o cómo se dice, vociferante, ¿no? Bueno, que habla con groserías y que habla con la voz muy fuerte y tiene a todos asustados, amedrentados en la casa en cuanto llega, etcétera. Pero que él puede decir, por ejemplo, bueno, yo puedo hablar como quiera, yo soy la cabeza de esta familia, pero jamás le tocaría un pelo a mi esposa ni a mis hijos. En ese momento, el niño o la persona que está formándose en valores y en todo lo demás, ¿no? Está conociendo el mundo y todo lo que significa también socializar, etcétera, aprende algo que en ese momento se le queda
como enganchado, pues, como agarrado. Y es el hecho de que tocar al otro, hablo en maltrato físico, está mal. Está bien gritar, decir de groserías, está bien, pues sí, tener amedrentados a los demás psicológicamente, etcétera. Pero no puedo atacar al otro en lo físico, pues. Entonces ahí me queda como un valor, le llamamos fundante. Sobre esa idea de que no toco al otro en lo físico, voy ideando qué significa respeto hacia el otro. Aunque ese respeto no sea del todo, ni casi siquiera, una idea del ideal de respeto humano, pues. No sé si me doy a entender. O sea, hago o hacemos o nos crían de cierta forma que vamos creando valores quizás tergiversados que no se acercan al ideal que nosotros ven ahí para pasarla, ¿no? Para tener una idea de qué significa valorar al otro. ¿Sí? Nos hacen una pregunta. ¿Cómo no? Comenta Arturo Arreño, en ese orden de ideas sobre el tema del amedrentamiento, ¿podríamos hacer referencia a la moralidad de rol? Ah, ¿cómo no? Claro. No sé si él tenga como una duda más específica respecto a esta idea de rol, de los roles sociales, pues de que la mamá se queda en casa y hace la comida, y entonces el papá llega y si no está listo inmediatamente su plato caliente se molesta mucho. No sé si se refiere a eso en específico o si nos quisiera externar un poquito más Ok, cuál es su comentario. gracias, muy formal. Arturo Reño Marín de Cali, el país Colombia, ¿cómo te va? Ah, mucho gusto, mucho gusto. Un Qué, placer qué que alegría nos poder acompañe. participar de este tipo de espacios, de saber que nos forma y nos ayuda a seguir pensando en nuestro rol y papel que jugamos, no solamente como docentes e investigadores, sino también como miembros de los comités de ética. Te Sí, pregunto acerca de la moralidad de rol, teniendo en cuenta que efectivamente nosotros los seres humanos compartimos o tenemos una forma en ocasiones de, en el hogar asumimos una moralidad, pero en el trabajo y por fuera asumo otra. En palabras de pronto también va a sonar un poco castizo, le llamamos acá en Colombia, en palabras de las abuelas, decimos, somos luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, en una parte, dependiendo del contexto, me comporto de una forma y en otra de otra. Al respecto, hacia eso va orientada un poco la pregunta. ah, claro, sí, y además, qué interesante porque decimos igual aquí en México, ¿no? Decimos lo mismo, oscuridad de la calle, no, oscuridad de la casa y luz de la calle, Luz de algo la... así. Es parecido, ¿no? Yo voy a estar como el chapulín. La idea es esa. Pero sí, 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 tiene que ver con eso. Fíjense que sería un tema amplio, ¿no? Sobre todo en el personalismo me llama mucho la atención la postura de muchos personalistas al respecto, porque se salen como de toda hipocresía que antecedía, ¿no? Con otros autores respecto a esta idea, ¿no? De que cuán inteligentes somos los seres humanos para darnos cuenta que socialmente algo se oye bien, ¿no? Y aquí me recuerda mucho a Hildebrand o el mismo Scheller, que por cierto, bueno, ya como anuncio le recomiendo mucho un texto de Scheller donde viene explicado todo esto, que es un mamostreto, ¿no? Enorme, un libro enorme que se llama Ética, o en alemán Ética personal de los valores, un ensayo personalista acerca del valor. Y lo que dice Scheller en este texto, respecto a lo que comentaba usted, Arturo, es esta idea de que tenemos una manifestación del valor tripartita, ¿no? Nuestra manifestación del valor no solo está dividida en dos caras, como decimos aquí, ¿no? Sino que está dividida en tres. Todavía se nos pone más difícil. Tenemos un valor social
que es el que andamos predicando todo el tiempo, perdón. Este es el valor que de acuerdo al núcleo social en el que nos encontramos o en el que nos estamos moviendo en el momento, predicamos tener, ¿no? Es como el valor prodigado. Y se le llama tal cual el valor social, ¿no? Sabemos que en cierta sociedad o en cierto tipo de sociedades está bien o mal decir ciertas cosas o está bien o mal hacer ciertas cosas. Entonces, si para nuestra conveniencia nos conviene decir o hacer o portarnos serviciales o ser más caballerosos, no sé, dependiendo la situación en la que estemos, somos tan inteligentes, ¿no? Digo, por eso, por algo, el humano tiene libertad y conciencia y todo esto que quizás hablemos en otra ocasión. Pero es tan consciente de esto y al mismo tiempo tan inconsciente porque lo hace casi, le sale, pues sí, por ósmosis, ¿no? Le sale fácilmente hacer las cosas. Si se da cuenta que es correcto en un lugar público tratar bien a las mujeres o tratar bien a los hombres, ¿no? Se da de los dos lados. Me voy a portar excelentemente bien. Pero en el lugar donde me siento cómodo, salen mis verdaderos valores, digámoslo así, ¿no? Que a esto le llaman los personalistas el valor real. El valor real es aquel valor que yo tengo tan arraigado en mí que incluso hasta puede ser inconsciente, por usar términos de Freud, pero que me hacen que realice las cosas. O sea, puede ser que yo me porte muy bien en el trabajo con las mujeres, aunque en realidad sea misógina, ¿no? Y que, por cierto, la misoginia no se da solo en los hombres, ¿no? También hay mujeres misóginas, ¿no? Por eso se habla de la sororidad y bueno, ese es otro cantar. Pero que a lo mejor yo en realidad tengo un cierto odio o disgusto por las mujeres, pero que en el contexto social, ¿no? Si estoy en mi trabajo, voy a ocultarlo porque quiero llevarme bien con mis compañeros y compañeras y porque quiero quedar bien con el jefe y quiero tener un mejor puesto de trabajo, etcétera. Y entonces, prácticamente sin pensarlo, realizamos o nos volvemos otros, hacemos grandes actores en ese núcleo social del trabajo, por ejemplo, para pasar desapercibidos respecto a nuestro verdadero yo, digámoslo así, ¿no? Pero en cambio, cuando llego a casa con la gente que ya me conoce, con quien no tengo, entre comillas, por qué quedar bien, sino que yo soy el jefe o jefa de esa familia, entonces dejo llevar mis verdaderos valores, me dejo llevar por ellos, ¿no? Y ahí sí puedo despotricar o vituperar a las mujeres o tratar mal a mis hijos, etcétera, ¿no? Y ese sería como el valor real, ¿no? El que muestra realmente quién soy. Lo interesante es cómo descubrimos estos valores, ¿no? Y por eso en muchos empleos es curioso que se hayan traspasado como ciertas barreras y se vayan directamente a ver nuestro Face, ¿no? Y se ha criticado y se ha hecho como mucha bulla al respecto, porque dicen, es que ¿qué tiene que ver mi vida personal con el trabajo para el que me estoy postulando? Y bueno, es que en realidad lo que tú muestras, ya sea en el Face o en cualquier lugar donde te sientas cómodo, ¿no? En tu casa, etcétera, muestras los verdaderos valores que posees, ¿no? Aquello a lo que te dedicas todos los días o a lo que le dedicas más tiempo, nos está mostrando realmente cuáles son los valores reales. Y hay otro más, y ya con esto creo que tienen como algunas otras preguntas, ¿no? Pero nada más quiero terminar con esta manifestación tripartita del valor. Uno sería pues el valor social o el que prodigamos tener, el que decimos tener de acuerdo al contexto social donde nos ubiquemos. Otro sería el valor real, aquello que realmente nos mueve y nos está motivando para realizar algo.
Y la última parte sería, o la siguiente manifestación sería el valor ideal, ¿no? Que este valor ideal tiene que ver con cómo quisiéramos ser o qué valores nos gustaría tener, pero por alguna situación, ya sea personal, de carácter, perdón, religioso, o simplemente por las costumbres que tenemos, nos es difícil alcanzar. Es importante decir dos cosas. Este valor ideal no tiene que ser socialmente bueno. Este valor ideal muchas veces la gente no lo posee, o sea, se necesita como tener como conciencia propia de nuestros valores para querer decir, yo quisiera tener otros valores y no estos. No sé si me doy a entender, o sea, hay como comentarios o dudas al respecto. O quizás si tienen algunos ejemplos para aclararlo mejor, también bienvenidos, por supuesto. Muchas gracias, Cela. Mira, tenemos una participación del profesor Rubén Amaya. Me parece mejor cederle la palabra para que él mismo pueda externar su duda. Muy bien. Adelante, profesor Rubén. Nada más me ayuda activando su micrófono. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Qué gusto, ¿verdad? Qué excelente disertación y excelente organización, maestra Cela y maestro Arturo. Y No, al muchas comité, gracias, al muy, contrario. muy oportuno. Pues les hablo precisamente de Jericó, un municipio al suroeste de Antioquia, en Colombia. Muy bien, qué gusto. Bueno, como profesor de allí mismo y trabajando en la perspectiva de la educación ambiental, pues inspirado en sus palabras, que bastante hace referencia a esta educación con principios morales, en lo que, bueno, mi apellido también es Morales, ¿Verdad? nada que ver. Pero hay una pregunta que, si me permita, que no le vaya a sesgar su presentación en su inspiración en educación ambiental. Bueno, ¿qué expectativas podríamos tener si estamos en la perspectiva de transformar una cultura, si ya se tiene la cultura del daño tan arraigada en nuestras sociedades, sobre todo occidentales, o ya muy occidentalizadas? Esa sería como una primera pregunta. Y la otra que deriva de allí es que nos podría compartir frente a la percepción del ambiente, en el caso de un ser adulto, si desde niño no se le ha enseñado del amor a la naturaleza, incluida la naturaleza humana, de lo que hablaba Aristóteles, ¿cierto? Aquí en Colombia, en paz descanse, hablábamos mucho de nuestro maestro Augusto Ángel Maya, que muy recordado en nuestro grupo de Geopoéticas del Habitar de la Universidad Nacional de Colombia con Patricia Noguera. Entonces, bueno, me perdona muy extensa la pregunta, pero en el concepto está ese valor moral frente al ambiente. Sí, cómo no, muchas Muchas gracias. gracias, maestra. No, al contrario, gracias a usted, maestro. No, yo creo que no sesga para nada pues esta conversación porque está hablando de valor, ¿no? Y el valor hacia el ambiente, pues es incluso parte de la bioética, ¿no? Que por ahí lo escuchaba hace rato en un simposio que tuvimos aquí en México. A veces no se toma mucho en cuenta, ¿no? El valor de los animales, como bien dice usted, en esta cultura tan occidentalizada que tenemos, pues tenemos mucho la idea y se nos ha arraigado tanto de que no pasa nada si destruimos, no pasa nada si atentamos contra la vida o el bienestar del animal o de la naturaleza, de los bosques, porque lo importante es el ser humano, ¿no? Lo importante es que el ser humano se encuentre tranquilo, esté confortable, tenga acceso a las mejores vistas, a las mejores colonias, ¿no? Cuando hablo de que estemos terminando con los bosques, ¿no? Es un caso muy típico, por ejemplo, de la ciudad donde nos encontramos nosotros. Estamos en Guadalajara, Jalisco, y estamos terminando con un bosque por la
extensión el Bosque de la Primavera se llama, y desgraciadamente pronto se llamará, ¿verdad? Porque estamos terminando con él por hacer construcciones masivas. La ciudad está requiriendo mucho más habitación, ¿no? Lugares residenciales donde se viva bonito y a gusto, y bueno, estamos acabando con el bosque. Pero sí es muy pertinente. Primero, esta terrible idea, como lo dice usted, pues es parte, desgraciadamente, de una visión muy tanto religiosa como patriarcal. Nos viene de Europa, pues, es como mucho el fulgor europeo con el que llegaron los conquistadores y que pues nos hemos fundido en una sola idea, ¿no? Digo religiosa porque siempre se ha considerado bíblicamente al hombre como un ser superior. Entonces, desde ahí tenemos esta gran y terrible problemática de no vernos al igual que las demás especies, ¿no? Obviamente no somos iguales en cuanto a capacidades físicas, intelectuales, lo que sea, ¿no? Sin embargo, sí es un deber del ser humano darse cuenta que a pesar de estas diferencias, no somos superiores. Y eso es como lo que se ha pasado tanto de generación en generación, que tendría que haber una desculturalización de esta idea para podernos nuevamente abocar a crear valores y a vivirlos, que eso es lo más difícil, donde se comience a construir no únicamente para el humano, sino para los demás también, las demás especies, no solo de fauna, ¿no? Sino también de flora y de todo lo que necesitamos, que finalmente, como mucho se dice, se oye como cliché, pero es totalmente verdadero, pues dependemos de ellos, ¿no? Dependemos de la flora, de la fauna, de que estén bien nuestros bosques, nuestros mares, etcétera. O sea, pues somos parte del mundo, ¿no? Y no somos los reyes de este mundo, ni somos superiores, y finalmente esta idea de superioridad nos está afectando, ¿no? Entonces, pues tendríamos que iniciar con una desculturalización, como comentaba, terminar con esta idea de que somos superiores. Alguna vez una estudiante, entre comillas estudiante, porque aprendí muchísimo de ella, bióloga de Morelia, me explicó, digo, no a detalle, porque yo creo que no podría yo comprender, ¿no? La biología es muy compleja, pero la gran capacidad de adaptación que tiene, por ejemplo, una mosca, ¿no? Y entonces me hizo consciente, y yo creo que a muchos, si la escucháramos, nos haría conscientes de cuánta capacidad evolutiva tiene, ¿no? Mucho más que nosotros. Y eso no quiere decir ni que la mosca sea superior ni que yo sea superior, ¿no? Sino que simplemente tenemos capacidades distintas de adaptación al mundo y nos necesitamos muchos a otros, unos a otros, ¿no? Incluso diríamos las moscas, ¿para qué nos sirven? Pero en realidad, bueno, no es mi experticia, pero sí podríamos ver muchos estudios biológicos donde nos dicen, pues, todo lo que no se podría degradar si no fuera por las maravillosas moscas, ¿no? Aunque sí son muy sucias y otras cosas. Pero bueno, regresando al punto, diría yo, habría que tener una propuesta bien realizada, no solo del gobierno, ¿no? A veces yo digo, todo se lo queremos dejar al papá gobierno, pero no, más bien como iniciativas sociales, personales, que acaparáramos un buen número de población, de ciudadanos, y decir, bueno, ¿cómo quitarnos estos valores? ¿Cómo inculcarnos unos nuevos valores? Y cómo irlo realizando realmente. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado que cuando mi hijo estaba más pequeñito, le decían mucho, hay que separar la basura y hay que reciclar y reutilizar y etcétera. Pero cuando llegaba o pasaba el camión de la basura, como decimos acá, pues la que ya habíamos separado, ¿no? La echaban toda junta.
Entonces luego decíamos, bueno, pues estamos tratando de hacer de nuestro lado, pero ¿qué están haciendo? Pues las comunidades que se encargan de llevarse pues la basura y los desechos orgánicos y todo esto, tendría que haber como un apoyo, ¿no? Bilateral, o un apoyo mucho más allá de eso. Bueno, como usted mismo dice, creo que sería como todo un tema, ¿no? Pero es súper interesante y también es cosa de valor, ¿no? De ir cambiando los valores, que se haría muy difícil, pero no imposible, ¿no? Sí se han ido cambiando valores, sí este tipo de espacios, pienso yo que sí nos ayudan a reflexionar, y a todos ustedes que son líderes en su cátedra, líderes en sus universidades y en su sociedad, sí ayudan muchísimo los artículos, las conferencias, el hablar con los estudiantes, etcétera, ¿no? Todo eso va cambiando mentes. Gracias, Acela. Yo tendría ya, por temas de tiempo, creo que me voy a permitir hacer la última pregunta. Sí, Aterrizando también los conceptos que acabas de exponer hacia la función de los comités de ética. Varios de los asistentes seguramente forman parte de algún comité de ética, quizá algunos de ética en investigación. Y parte de los criterios que los comités deben evaluar para poder aprobar o no un ensayo clínico es justamente el valor científico, entendiéndose por este valor que aporta a la ciencia, la investigación, pero también el valor social y atendiendo justamente los conceptos, particularmente de Kant, hacia, digamos, esta cercanía que tienen los valores hacia la aceptación social. ¿Cómo podrías aterrizar o ligar estos conocimientos que nos acabas de compartir hacia las tareas que tienen los comités de ética en investigación para evaluar justamente el valor social de una investigación o de un proyecto? yo creo que es súper, es mega importante pues lo que dices, porque afortunadamente nos hemos dado cuenta de cuál es la relevancia pues de la investigación científica y sobre todo de la investigación científica bien realizada, ¿no? Tomando en cuenta la dignidad de la persona, que no importa cómo les llamemos, ¿no? Si les llamamos sujetos de investigación, pero se le tenga todo el respeto a estas personas que son sujetos de investigación, pues es fundamental. Yo creo que la labor que tienen los comités es tan importante, y también considero que se ha descuidado un poco o mucho quizás la parte de supervisar estas investigaciones. Afortunadamente, dentro de los comités de ética en la investigación, se tiene como este carácter y esta capacidad de ir a hacer revisiones sin planificar. Y se puede hacer, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que a veces se tiene esperando a las personas, ¿no? En las clínicas de investigación las tienen esperando como mucho tiempo para poderles tomar las muestras de sangre, o las tienen mucho tiempo paradas en algún lugar. Yo creo que la labor de los comités, ahí sería muy importante que intervinieran en este aspecto, para que realmente se le trate a la persona no únicamente como el sujeto de investigación y el sujeto que entonces me va a dar a mí la capacidad como clínica o como farmacéutica en el patrocinador, en el caso del patrocinador, de tener un registro sanitario de un medicamento, ¿no? Sino que tratarlo realmente como la persona humana que es, que tiene también, no solo va porque le van a dar muchas veces un estipendio, ¿no? Una cierta gratificación o compensación porque ha colaborado, sino que muchas veces están enfermos y con todo y el peso de su enfermedad muchas veces tienen que estar esperando mucho tiempo, o tienen que estar parados en algún lugar, o ahora con lo del COVID, parados afuera de la clínica con frío, etcétera. Habría que tomar en cuenta, como en cada uno de los sitios de investigación, quién se puede encargar, quizás de vez en cuando, sin previa
¿cómo se dice?, sin previo anuncio o aún anunciándolo, ver cómo se está tratando pues a estas personas participantes, ya sean pacientes o sujetos sanos de investigación, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una labor como fundamental, los comités de ética en investigación, los comités de ética en general, ¿no? Que es revisar y también coadyuvar, ¿por qué no?, a la clínica y al patrocinador, a las farmacéuticas, a todos los que intervienen en eso de la investigación científica, a coadyuvar a que se trate siempre de la mejor manera, con la mayor dignidad, a la persona que está participando. No sé si por ahí iba tu comentario, Arturo, o me desvié tantito. No, sí, muy acertado. Muchísimas gracias. Bueno, pues en aras también de la puntualidad, y antes de darle la palabra a Priscila, Acela, pues nuevamente agradecerte por tu participación en este webinar. Eh, bueno, nos acabas de comentar que justamente te estás recuperando de este virus que a todos mundo nos trae vueltos de cabeza. Gracias, de verdad, nuevamente. No, al Y contrario, yo feliz, ¿no? Porque además aquí en el encierro y esto, y no a mucha gente le gusta escuchar asuntos filosóficos, ¿no? Al contrario, es como una catarsis. bueno, creo que a nosotros y a los asistentes de varios países veo que Sí, se nos quedaron gusta. muchísimos, sí nos gusta y me Gracias. atrevería aquí mismo a hacerte la propuesta de, bueno, luego coordinar otro evento para Claro seguir que sí, con conversando mucho contigo. gusto. Yo puestísima. Muchísimas gracias. Y bueno, Priscila, te cedo, por favor, si gustas también Gracias. cerrar. Gracias, doctor. No, pues igual, ¿no? Maestra Cela, muchísimas gracias. La verdad es que nos Gracias. regaló una plática súper interesante y yo creo que enriquecedora para todos los asistentes. Y bueno, comentarles a todos los que nos están acompañando a este seminario que, bueno, les vamos a otorgar lo que es su certificado, pues por su presencia en este seminario de origen de los valores morales. Y a los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, pues ahora sí que pedirles nos dejen su nombre, su apellido, lo que les pareció más interesante de este webinar para también hacerles llegar su certificado. Y bueno, como comentaba el doctor Arturo, también nos estamos dando la tarea de pues estar dando más webinar cada determinado tiempo, y el próximo va a ser el 18 de marzo. Va a tratar un comité de ética en investigación desde otro ángulo. Entonces, ahora sí que no se lo pueden perder. Ya les estaremos mandando, bueno, no sé, doctor, me parece que vamos a mandar aquí por chat el enlace, y si no, ya les estaré yo compartiendo próximamente a todos. Vamos a tener diferentes panelistas de diferentes sitios de investigación. Va a estar bastante interesante. Entonces, espero pues no se lo puedan perder, ¿verdad? Muchas gracias, Priscila. Sí, Gracias. efectivamente, ya les compartí el enlace para quien guste irse registrando. Va a ser el 18 de marzo. Vamos a tener a 5 diferentes panelistas en donde nos hablarán pues de su experiencia desde un centro de investigación hacia las interacciones que tienen con diferentes comités de ética. Y bueno, pues será un momento también de compartir con todos nuestros panelistas. Así que, bueno, pues los esperamos. Y de nuevo, pues agradecerte, Acela, por tu participación, y a todos los asistentes, pues de la misma manera, gracias por estar al pendiente de nuestros eventos y estar participando. Que tengan excelente tarde todos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.